Hola, saludos cordiales, bienvenidos a esta clase más correspondiente a la unidad número 2 de la asignatura de TICS. El contenido de esta clase está orientado hacia el uso de objetos virtuales de aprendizaje, los recursos didácticos para la estimulación temprana y de qué manera se pueden implementar los recursos didácticos si son herramientas acordes a la edad. Bien. El tema de la unidad 2, como bien escuchamos en la clase anterior, corresponde a lo que son los recursos didácticos tecnológicos y está orientado a conocer las diferentes herramientas para la elaboración de material y recursos didácticos, cuyo resultado de aprendizaje es que se pueda planificar y aplicar actividades cuyo propósito es el aprendizaje utilizando las tecnologías. Quizás en algún momento nunca han escuchado la palabra OVA, que significa OVA, objetos virtuales de aprendizaje, y a ellos se los considera cualquier material digital que sea enfocado hacia el aprendizaje de las personas, en este caso de los niños. También se lo considera un OVA, un objeto virtual de aprendizaje, a cualquier recurso tecnológico cuya finalidad sea poder adquirir conocimiento. ¿Cuáles las características que tienen los objetos virtuales de aprendizaje? Vamos a empezar con la primera, y es que estos objetos tienen una estructura significativa. ¿Qué nos quiere dar a entender esto? Que cualquier objeto o cualquier recurso no siempre es un OVA, sino que tiene que tener componentes y detalles específicos para que la persona que los reciba, su finalidad sea el conocimiento y el aprendizaje. También podríamos decir que otra característica es que los OVAs permiten adquirir un conocimiento específico. ¿Por qué motivo? Porque muchas veces están orientados a un tema en particular. Por ejemplo, si hablamos de la salud y la alimentación en la primera infancia, el conocimiento específico para utilizar los OVAs es utilizar ese recurso para que tanto padres de familia como los niños puedan adquirir habilidades, adquirir hábitos en cuanto a la salud y a la alimentación. Asimismo, los OVA permiten desarrollar competencias particulares en función de los temas o el conocimiento que quiera llegarse a adquirir con quienes los usa. Como parte de la característica que tienen estos OVA es que también permiten consultar en Internet. Es decir, algunos objetos virtuales de aprendizaje están integrados dentro de plataformas o dentro de herramientas o páginas y de alguna manera permiten o tienen la permisividad de poder buscar o realizar la búsqueda en Internet. Los OVAs también es muy importante poder identificar que la función de estos es establecer un aprendizaje basado en una necesidad o necesidades de varios estudiantes. Es decir, si yo necesito que, por ejemplo, ciertos estudiantes aprenden de manera más visual, porque de alguna manera el conocimiento para ellos se orienta más a las imágenes, podría utilizar los OVA en función de esa necesidad. Y por último, algo muy importante que recordar es que estos, al igual que los recursos didácticos, tienen un propósito educativo y formativo. Para continuar, ¿de qué manera se utilizan los objetos virtuales de aprendizaje? En primer lugar, podríamos mencionar, por ejemplo, hablamos en las clases pasadas, hablamos de los MOOC. ¿Qué eran los MOOC? Eran cursos masivos que se realizan de manera virtual y que por lo general se realizan bajo el enfoque de autoaprendizaje. Entonces, para esto se necesitan muchos recursos o objetos virtuales que permitan a la persona poder integrar su propio aprendizaje. Esto puede ser un pequeño video, un recurso, un material que utilice el profesor para que la persona reciba la información. También se utilizan como componentes para la producción intensiva de cursos en entornos digitales. Es decir, de igual manera como la característica anterior, tiene la capacidad de poder producir contenido para entornos digitales, como por ejemplo un entorno virtual de aprendizaje o una plataforma
eh, una plataforma EVA, ¿no? Podríamos mencionar que también se puede utilizar como un recurso para poder flexibilizar el aprendizaje en función del currículo. Yo tendría que adaptar o elaborar un material, un recurso, tomando en consideración la adaptación curricular o tomando en cuenta, en este caso, ustedes que van a ser educadoras, siempre viendo cuáles son las destrezas, el ámbito de desarrollo que se quiere lograr que el niño o que la niña adquiera su aprendizaje. También se los considera o se los puede utilizar como redes de objeto para la gestión de conocimiento y esto, bueno, va muy de la mano con lo que son los cursos, ¿no? Porque justamente su objetivo o el objetivo de utilizarlo es que la persona que lo reciba puedan adquirir ese conocimiento. Son utilizados también como medios de colección e intercambio de información y como recursos para uso del estudiante. Como última aspecto, los OVA son herramientas que también tienen eh, su aspecto muy didáctico y que se complementan también al modelo presencial. Miren que hablamos de la parte virtual, pero en la modalidad presencial también se puede utilizar como herramientas didácticas. Cuando hablamos de objeto informativo, a las redes de OVA a las redes de objetos virtuales de aprendizaje, lo podemos clasificar en tres tipos de objetos. Están los objetos mediáticos. ¿Por qué se llaman objetos mediáticos? Porque tienen la capacidad de poder mediar la información a través de fotografías. Por eso es que muchas veces a las redes sociales se las considera como mediáticas, porque estimulan o convierten a quienes las usan en transformar su pensamiento o en que adquieran ideas muchas veces hasta erradas o equivocadas. Entonces, ¿han escuchado alguna vez esa frase que dice que no todo lo que ven en las redes es cierto? Pues básicamente a eso se refiere, que los objetos logran alcanzar un, un efecto mediático en quienes los utiliza. Asimismo, un clip o un video también se lo considera como un objeto mediático. Pero cuando hablamos de un objeto informativo, la función es diferente, porque esta tiene más la función de informar a quien lo recibe. Que esto puede ser a través de un esquema, a través de un gráfico, un texto o un audio. Voy a poner un ejemplo. Si yo quisiera que en mi aula de clase los estudiantes, por ejemplo, registraran su propia asistencia, yo podría hacer un esquema o un procedimiento que lo pegaría en el aula de clase para que estuvieran informados con respecto a cómo ellos tienen que registrar su asistencia. Esto es por poner un ejemplo, pero también a través de un audio, pues puedo yo enviar información y hacer que las personas estén al tanto sobre un tema en particular. Y por último, el más importante, que es el objeto de aprendizaje. Este tiene la finalidad justamente de que quien lo recibe, en este caso el estudiante o el niño o la niña, pueda utilizarlo para poder aprender de algo. Aquí es donde es bastante beneficioso utilizar, por ejemplo, un juego o un recurso didáctico, un simulador que pueda orientar al estudiante a la adquisición del aprendizaje y también unidades de ejercicio con su respectivo contenido instruccional, que existen muchas herramientas y muchas páginas que pueden proporcionar estos objetos virtuales. Bien, aquí vamos a hablar sobre lo que son los cursos, qué es una colección y qué es una red. Los cursos son aquellos que tienen la finalidad de que una persona aprenda sobre algo. Entonces, en la actualidad es muy conocido el tema de los tutoriales. ¿Qué quiere decir? Que a través de un tutorial en YouTube, por ejemplo, yo puedo seguir la secuencia para poder aprender sobre algo, para poder aprender sobre programación, para poder aprender sobre matemáticas, para poder aprender sobre herramientas tecnológicas. Entonces, la diversidad de uso de estos tutoriales es bastante significativa en la actualidad. También existe algo que le llamamos módulo por competencia, que por lo general vienen establecidos en ciertas, como les digo, programas de estudio porque la finalidad es que el estudiante adquiera competencias específicas y habilidades relacionadas a un tema en particular o a un área de conocimiento específicamente.
El curso curricular también son cursos pues que llevan su diseño y que por lo general muchas veces tienen la presencialidad de un docente, pero que puede ser presencial o puede ser virtual. Las colecciones están orientadas justamente a la parte del aprendizaje y podremos aquí mencionar al campo disciplinario, es decir, una colección de varios recursos o de varios objetos virtuales de aprendizaje o de una institución, en este caso puede ser educativa. Y por último, las redes se orientan en torno a una problemática o a temáticas generales. Bien, aquí también podemos hablar de algo muy conocido en la actualidad como son los recursos multimedia. Y creo que en algunas de las clases pasadas les he nombrado acerca de los recursos multimedia porque estos son los que vamos a integrar en el diseño del blog que están elaborando como parte de la práctica experimental. Entonces, si ustedes ven la palabra de recurso multimedia, significa múltiples medios. Entonces, los recursos multimedia pueden ser texto, que puede ser algo escrito, pueden ser imágenes, que pueden ser algún tipo de fotografías, gráficos, que pueden ser algún tipo de esquema, infografías, por ejemplo. Videos, que puede ser cualquier material en formato video. Aquí puede ser, pues, dependiendo de cómo se grabe, MP4 o algún otro en particular. Animaciones, aquí entra mucho el tema de los GIF y de cualquier tipo de animación. Audio y también podríamos incluir aquí las actividades. Y también es algo muy importante, es el tema de la interactividad. Más adelante, cuando hagamos ya ciertos recursos que vamos a ir agregando en el blog, podremos entender el tema de la interactividad. Por ahora, para conocimiento básico, cuando hablamos de que un recurso multimedia tenga una interactividad, significa que la persona que lo va a utilizar pueda interactuar con ese recurso, ¿ya? Es decir, puede emplearlo para poder eh, por él mismo o por ella mismo poder hacer una acción particular, ¿ya? ¿Para qué sirve un OVA? Un objeto virtual de aprendizaje generalmente está orientado al soporte dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y sirve básicamente para poder desarrollar las competencias en los estudiantes, pero orientado en alguno de los tres tipos de saberes que vamos a mencionar. Primero está el dominio conceptual, que es un dominio básico para cualquier persona y es conocer acerca de diferentes conceptos, teorías de un tema particular. En segundo lugar viene el dominio de procedimientos. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que conocemos la teoría, ya podemos ir hacia la práctica, es decir, cuál es el proceso para poder realizar o para poder entender algo. Yo sé que ustedes en algunas asignaturas bastante relacionadas al área de la pedagogía, primero aprenden la parte conceptual o los conceptos y luego realizan talleres o luego realizan prácticas para poder poner en práctica estos conceptos. Entonces a eso es lo que se le conoce como dominio de procedimientos. Y por último viene el desarrollo de actitudes y valores, que es creo que la parte medular en la adquisición del conocimiento porque tiene que ver hacia cómo se desarrollan como profesionales, cuáles son los valores que nos definen y que nosotros estamos en la capacidad de poder transmitir a los niños y a las niñas. Los recursos educativos, y aquí vamos a hablar básicamente de los digitales, son medios que tienen un enfoque didáctico. Y es decir, al principio hablamos de los materiales didácticos, ¿verdad? Entonces, es cualquier material que justamente se elabora con la intención de que el docente pueda desempeñar su función con los estudiantes. En los casos de los educadores, existen diferentes tipos de recursos educativos que se pueden elaborar con el acompañamiento de la tecnología. Y para esto, pues, existen diferentes herramientas. Cuando hablamos de recursos tecnológicos, estamos hablando de aquellos recursos que en la enseñanza por sí mismo, es decir, si no está el docente de por medio, no pueden garantizar el aprendizaje en los niños y en las niñas.
ya que solamente a través de las prácticas pedagógicas que el docente utilice puede contribuir a promover el aprendizaje, la comprensión conceptual, el desarrollo de capacidades, las habilidades y la construcción del conocimiento, que solamente la tecnología es un medio para la adquisición del aprendizaje. Existen diferentes tipos de recursos didácticos y entre ellos podemos mencionar a los medios visuales y los medios audiovisuales, que como su nombre lo indica, son aquellos que se observan y también se escuchan. Luego vienen los visuales estáticos. Estos son aquellos que no tienen ningún movimiento, por eso se les llaman estáticos. Y luego están los medios sonoros. ¿Cómo puedo implementar todas estas herramientas, todos estos recursos o materiales? Se pueden integrar o cuándo los pueden implementar cuando aquellas herramientas que sirvan de soporte proporcionen al docente y al estudiante una facilidad para poder dominar un tema en particular, ya que el papel del docente siempre va a ser que se seleccione la herramienta didáctica que mejor le convenga a su clase y poderla explotar. Si yo como docente o ustedes como educadora van a utilizar una herramienta tecnológica y no sepan utilizar el enfoque didáctico para poderla emplear, simplemente es mejor no hacerlo. Para eso es mejor prepararse, estar en la capacidad de poder emplear esta herramienta o estas herramientas. Ahora, aquí viene una pregunta para que ustedes mismos se la hagan, se cuestionen, si ustedes creen que las herramientas tecnológicas serán mejor para el adulto o para los niños, ¿ya? Porque ambos pueden aprender de ellas. Sin embargo, aquí está lo que ya hemos conversado en clases anteriores de que un niño aún está en pleno proceso de desarrollo. La maduración de su cerebro todavía está iniciando un proceso. Por lo tanto, tal como se los he explicado, existen tiempos límites de uso y ustedes pueden consultar a través de la Asociación Americana de Pediatría la tabla de uso de las pantallas, uso de pantallas, y además de que debe de realizarse con el acompañamiento de un adulto. Un recurso clave para la estimulación temprana siempre va a ser dependiendo del tipo de recurso que se utilice, porque algunos vienen integrados con sonido, con música, y por lo tanto estas integraciones a través de los elementos multimedia que hemos hablado antes, serán siempre más beneficiosos para poder estimular y desarrollar, para poder desarrollar de manera significativa el aprendizaje, ¿no? Y muchas veces hasta de un bebé, porque por medio de la música o del sonido que se emplee se puede estimular el lenguaje oral como corporal. También se estimula la atención, la coordinación motora y también se aprende se puede mejorar a expresar las emociones. Recuerda que de alguna manera es muy importante que se involucre o que se integre la música en las actividades cantados por ustedes mismos. Por eso, como parte de la actividad, ustedes ya hicieron, ya crearon el cuento y más adelante, pues, el cuento va a ser narrado con sus propias voces y con música de fondo para que el niño, pues, tenga esa integración o esos recursos para la estimulación. Bueno, para finalizar esta clase, quería hacerlo con una frase de John F. Kennedy, en la que dice que los niños son el recurso más importante del mundo y la mejor esperanza para el futuro. Así que ustedes, estimados estudiantes, como educadores, van a ser el artífice de poder realizar un aprendizaje en los niños y poder desarrollar su aprendizaje de la mejor manera posible. Muchas gracias por la atención a esta clase.